tal, Lady? ¿Qué tal? No, es que a veces me queda un pedacito. Como el tema anterior es bien largo. Ah, bueno, si lo hemos acabado, bacán. Bacán. Ah, no, ya me acordé. Es que lo han separado, ¿no? Hay dos entreguerras ahora. Es que antes era solo una clase. Y de hecho siempre faltaba tiempo, pues. Siempre faltaba tiempo. El tema era muy extenso. Bueno, está bien. Chévere. Entonces ya está grabando. Listo, empezamos. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial? Le decía, los que han estado en el básico, los que no, presten mucha atención, le decía que una de las causas era, de hecho, ¿cómo se llama? Eh, un responsable directo de la guerra sería Alemania nazi, ¿ya? Y, y un personaje sería Adolf Hitler, pues, ¿no? Adolf Hitler, este individuo que está acá. ¿No? Ese sería el responsable directo de la guerra, ¿ya? Si buscamos un personaje, un país, ¿no? Pero también acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. ¿Cuál sería la causa para que se inicie esta Segunda Guerra Mundial? De hecho, la lucha imperialista, la lucha por el control de fuente de materias primas y mercados, ¿ya? ¿Por qué? Esa es la causa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es entendible por qué Alemania lo genera todo. Porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, si Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, ¿qué le van a quitar a Alemania? Sus colonias. Sus colonias, sus colonias. Ya Alemania va a perder sus colonias. ¿Sí? Ya Alemania va a perder sus colonias. Entonces, cuando Hitler en 1936 reactiva la industria alemana, esa industria alemana que necesitaba, de hecho, fuente de materias primas, mercados. Necesitaba mercados, claro, necesitaba mercados, ¿ya? Necesitaba mercados, claro, necesitaba mercados, ¿sí? Entonces, Entonces, Alemania se lanza, se comienza a expandirse, pues. Entonces, cuando Alemania empieza a expandirse, porque necesita territorio, colonias, choca con Inglaterra y Francia. Y eso genera la Segunda Guerra Mundial. Claro que la expansión alemana, ¿cómo se lo justificaba? Con la teoría del espacio vital. ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal? Teoría del espacio vital. ¿Te acuerdas qué decía esa teoría? Que Alemania era muy pequeña para los alemanes. Entonces, Alemania, ¿qué necesitaba? Territorios para asegurar la sobrevivencia de la raza superior, ¿no? Y con eso se justifica la expansión. ¿Por qué Alemania se expande? Porque necesita espacio vital, nada más. Necesita espacio vital, ¿ya? Ah, necesita espacio vital. Claro, necesita espacio vital. Entonces, así se justificaba la guerra. Así se justificaba la guerra, ¿ya? Así se justificaba la guerra, ¿sí? Ahora, otra causa, el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque las condiciones humillantes para Alemania, obviamente, que generaron el descontento, el rechazo, ¿no? Descontento, rechazo.
Entonces, eh, quien canalizó ese sentimiento, Adolf Hitler, y eso fue una causa, de hecho, de la de la Segunda Guerra Mundial. Otra causa es eh, la lucha de ideologías. Acuérdate que ese periodo entre guerras hay tres ideologías: el fascismo, el fascismo, que lo representaba Italia y Alemania; la democracia, que era representado por Francia e Inglaterra; y el comunismo, que era representado por la URSS. Los tres sistemas querían destruirse. Los tres sistemas querían destruirse. Entonces, esta es una causa para que estalle ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La rivalidad entre estos sistemas ideológicos. Claro que en plena guerra dos de ellos tuvieron que unirse. Tuvieron que unirse. ¿Por qué? Porque el tercero era más peligroso. Pues, ¿te imaginas si el fascismo, si Alemania nazi hubiera ganado la guerra? ¿Cómo sería el mundo? Profe, mejor, no sea, no sé si mejor, pero lo que sí es cierto, es que fue derrotado, pues comunistas y democracia y demócratas tuvieron que unirse contra el fascismo, porque de hecho el fascismo, Europa sería muy diferente, ¿no? Hubiera sido muy diferente, pero no pasó, no pasó, no pasó, ya no pasó. Ahora, ahora, para entender la guerra hay que ver los antecedentes, para entender cómo se inician, ¿no? Nosotros vemos 1938, es un año interesante, o 2 años antes en realidad, 36. ¿Por qué 1936 es un año interesante por el tema que estamos hablando? Fácil, porque en ese año Alemania empieza a violar el Tratado de Versalles. Claro, sí, 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 pangermanismo, tienes razón, ¿ah? Bien, bien, bien. Ahora mira, ¿cuándo Hitler empieza a violar el Tratado de Versalles? Cuando primero ordena el rearme alemán. Acuérdate que el Tratado de Versalles prohibía, prohibía, prohibía qué? Prohibía que Alemania tuviera ejército, marina ni aviación. ¿Ya? Prohibía que tuviera ejército, ni marina, ni aviación. No, Alemania no podía tener ejército, marina, ni aviación. Entonces, ahí empieza a violar el Tratado de Versalles. La segunda violación es la militarización de Renania. El Tratado de Versalles que establecía que en Renania no podía haber ni un soldado francés, para seguridad obviamente de quién, de, de Francia. Lo que pasa es que Renania era la provincia francesa, o la provincia alemana, perdón, que estaba, eh, que estaba en la frontera con Francia. Era la provincia alemana que estaba en la frontera con Francia, ¿ya? Entonces, entonces,
¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Hitler? Militarizó Renania. Militarizó Renania, militarizó Renania. ¿Ya? ¿Y qué hacía Inglaterra y Francia? Nada, nada, nada. Entonces, ¿pero por qué no hacían nada? Ah, lo que pasa es que Inglaterra y Francia, como habían terminado la guerra, debilitados, sabían que no estaban en capacidad de, de iniciar una nueva guerra con Alemania. Sabían eso. Sabían eso, que no estaban en capacidad de iniciar una nueva guerra con Alemania. Y trataron de evitar a como dé lugar esa guerra. Trataron de evitar a como dé lugar esa guerra, trataron de evitar a como dé lugar esa guerra. ¿Ya? Trataron como a como dé lugar de evitar la guerra, sí, trataron a como dé lugar de evitar la guerra. Y para eso practicaron una política llamada apaciguamiento y apaciguamiento, eh, y esa política que decía que para evitar la guerra había que calmar a Alemania, apaciguar a Alemania. ¿Y cómo la calmaba? Dándole lo que quiere. ¿Cómo? Dándole lo que quiere. ¿Ya? Dándole lo que quiere. ¿Así? Sí, dándole lo que quiere. Dándole lo que quiere. Territorio, profesor. Claro, darle territorios, pequeñas concesiones territoriales, para que Alemania esté tranquilita y no estalle una guerra. No estalle una guerra, ¿ya? No estalle una guerra. Ah, entonces era la idea. Claro, esa era la idea. Esa era la idea, ¿ya? Que Alemania tenía que darle pequeñas concesiones territoriales para que Alemania esté tranquilita y no estalle una guerra, ¿ya? No estalle una guerra. Profe, ¿quién le iba a dar ¿Sí? territorio a Alemania? No, es que lo que pasa es que cuando Alemania empieza a expandirse, eh, comienza a reclamar territorios. Entonces, para evitar la guerra, ¿qué dicen? Hay que darle esos territorios, pues, porque esté tranquilita, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que te iba a decir. Mira, escúchame. ¿Qué es, por ejemplo, cuándo empieza el problema a agravarse más? Cuando en 1938 empieza la expansión alemana. Y Alemania se anexa a un país completito. ¿Qué país anexa? Austria. ¿Qué? Austria. ¿Ya? Se anexa Austria. ¿Se anexó Austria? Sí, sin disparar ni una bala, ni un cañonazo. Nada. ¿Cuál fue el pretexto ahí? Lo que alguien escribió por ahí, pangermanismo. Pangermanismo, pangermanismo, pangermanismo. ¿Qué decía el pangermanismo? Que el deber de Alemania era unir a todos los hermanos de raza aria en un tercer Gran Reich, un tercer imperio alemán, un tercer imperio alemán, ¿ya?
Un tercer imperio alemán, un tercer imperio alemán. ¿Ya? Un tercer imperio alemán. ¿Sí? Entonces, los austríacos eran arios, sí eran arios. Sí eran arios. Entonces, Hitler así, se anexa a Austria. Sin disparar ni una bala ni un cañón. Y con eso violaba, o por segunda vez, tercera vez, el Tratado de Versalles, ¿ah? Porque el Tratado de Versalles, ¿qué prohibía? ¿Qué prohibía? ¿Qué prohibía? Que los tuvieran armas. Que Alemania, no, también el Tratado de Versalles prohibía que Alemania se uniera con Austria. ¿A qué prohibía eso? Sí, prohibía eso. Prohibía esto, ¿ya? ¿Y Hitler lo violó? Pero, profe, Inglaterra y Francia, nada, 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 nada. Pero ¿por qué no hacían nada? Ah, ya te he dicho otra vez, estaban recontra debilitados por la guerra. Estaban recontra debilitados por la guerra, ¿no? ¿Sí? Entonces trataron de evitar a como dé lugar esa guerra, ¿ya? Trataron como de lugar de evitar la guerra. Y es por eso que no hicieron nada. Alemanes se anexó a Austria, no protestaron, no, 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 nada, 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 nada. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente de Hitler? Ahí lo que alguien mencionó también. Alemania que reclama los Sudetes, que reclama los Sudetes a Checoslovaquia. ¿Qué eran los Sudetes? Territorios checos, cuya población mayoritariamente era germana, ¿ya? Mayoritariamente era germana, ¿ya? ¿No? Pero estaban dentro de Checoslovaquia, ¿no? Entonces Hitler, ¿qué le dice a Checoslovaquia? Hoy me dan los sudetes o te declaro la guerra. Checoslovaquia dijo, guerra será. Y en ese momento, Checoslovaquia estaba más armada que Alemania, y más armada que Alemania. Tenía un mejor ejército que Alemania. Y de verdad, probé, sí, sí, tenía un mejor ejército. Estaba mejor armada. Entonces, ¿qué pasó? El problema era el aliado de Checoslovaquia, chicos. ¿Quién era el aliado de Checoslovaquia? Francia. Entonces, si Alemania invadía Checoslovaquia, ¿quién tenía que entrar a la guerra sí o sí? Francia, Inglaterra, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerda lo que te he dicho, ¿ah? Que Francia e Inglaterra querían evitar a como dé lugar la Segunda Guerra Mundial porque sabía que esa guerra las iba a hundir. Las iba a hundir, las iba a hundir. ¿Ya? Las iba a hundir. Entonces trataron de evitar a como dé lugar la guerra. Entonces negociaron con Hitler en Múnich. Finalmente se firmó el Pacto de Múnich. Y como lees ahí, dice, eso es
recontra injusto era porque Checoslovaquia ni le invitaron a la reunión. Pero ahí, ¿qué decidieron? Que Alemania, que Alemania tenía que entregarle los Sudetes a Checoslovaquia. ¿Qué? Sí, tenía que entregarle los Sudetes a Checoslovaquia. ¿A cambio de qué? De no reclamar más territorios en Europa. Dicen Hitler, este es tu último reclamo, ¿no? Sí, 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 es mi último reclamo, ¿ah? De verdadcito, de verdadcito. ¿Lo firmas? Lo firmo. Y Hitler lo firmó. De verdad lo firmó. Y con eso, eh, ¿qué se estaba frenando? Uno, que Alemania recibió los Sudetes, pero a cambio no reclamaba más territorios en Europa. Y Hitler lo firmó. Entonces, ¿con eso qué se está frenando, chicos? Sí, ahí todavía estaba lúcido porque después Hitler la fregó, pero bueno. ¿Qué se está frenando? La expansión alemana. Se está frenando la expansión alemana. Y si se está frenando la expansión alemana, ¿qué se está evitando? La guerra. Entonces, cuando Chamberlain, ese de acá, que era el ministro de Inglaterra, regresa a Londres, y literalmente toda Inglaterra lo recibe con fiesta felices, Chamberlain, lo lograste. Chamberlain agitaba un papel que sería el documento, ¿no? Y decía, este documento es la paz por 30 años, pero no estalló ni siquiera, no pasó ni un año y estalló la guerra. Profe, ¿por qué? Lo que pasa es que con Hitler no te podías confiar, y estos monstruos se confiaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al año siguiente? Hitler invadió lo que quedaba de Checoslovaquia. Lo que queda de Checoslovaquia. Pretexto ayudar a los eslovacos que eran oprimidos por los checos. Ah, no, sí, Churchill lo criticó fuertemente, lo critica, lo critica fuertemente. ¿Ya? Sí, eso sí es verdad. Sí, Churchill lo critica fuertemente, pero bueno, ya estaba hecho, ¿no? Y, y dice que, a ver, obviamente, si Hitler ha invadido Checoslovaquia, ¿qué renace? La tensión. Y esa tensión se agrava cuando Hitler ahora ¿qué reclama? ¿Qué reclama? Danzig, el corredor polaco a Polonia. ¿Reclama el corredor polaco? Sí, reclama el corredor polaco a Polonia. ¿Ya? El corredor polaco, el corredor polaco. Dime, Ricardo. Profe, una pregunta. ¿Por qué si todos Dime. los países tenían miedo de que Alemania causara la siguiente guerra o un conflicto armado, por qué no entre todos lo invadieron? Lo que pasa es lo que te decía, pues, o sea, el problema era que Francia e Inglaterra estaban debilitadas.
y sabían que una nueva guerra las iba a hundir definitivamente. Entonces tratan de evitar a como dé lugar eso, ¿no? Creyeron que podían evitar la guerra, pero no, no fue así, pues no, no pudieron evitar la guerra. No pudieron evitar la guerra, ¿ya? Que no pudieron evitar la guerra, no, no, no. No pudieron, no pudieron. ¿No pudieron evitar? No, no pudieron evitar la guerra. No, 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 no pudieron. ¿Ya? Entonces, pero la cosa se agrava, Ricardo, cuando Alemania le reclama a Polonia esta franja de tierra. Lo que pasa es que en el Tratado de Versalles, cuando se crea Polonia, a la salida al mar, parten a Alemania en dos. Le dan esta franjita de territorio alemán a Polonia, para que tenga salida al mar Báltico. ¿Ya? Entonces Hitler lo que reclama es esto, pues. Le dicen, Polonia, dame Danzig o te declaro la guerra. Y Polonia que dijo, no. Y Francia e Inglaterra, que querían dar la impresión que todavía eran muy fuertes, que le dicen a Polonia, Polonia, no te preocupes, nosotros garantizamos tu territorio. Con eso que le están diciendo a Hitler, oye, oye, si invades Polonia, te declaramos la guerra. Sí, así, ¿ah? Te declaramos la guerra. Y con eso que le decían a Hitler, si vas contra Polonia, te declaramos la guerra. Pero a Hitler le importaba un comino. Importaba un comino. Él ya tenía listo todo para iniciar la guerra, pero dudaba. Los Sudetes, repito, eran provincias checas, ¿no? Dentro de Checoslovaquia, pero cuya población era mayoritariamente germana. ¿Ya? Ahora, escúchenme, escúchenme. Hitler tenía todo listo para iniciar la guerra, pero dudaba. Dudaba con quién empezar. Dudaba con quién empezar. Y Hitler con razón pensaba, si yo me enfrento a... perdón, lo mejor lo recapitulo, mira. Hitler dudaba, ¿por qué? ¿Qué lección dejaba la Primera Guerra Mundial? ¿Qué lección le dejaba a los militares alemanes en la Segunda Guerra Mundial? La lección que le dejaba es que la Alemania no podía volver a pelear en dos frentes al mismo tiempo. En la Primera Guerra Mundial, en el este luchó contra Rusia y en el oeste contra Francia e Inglaterra. Eso no podía volver a ocurrir. Eso no podía volver a ocurrir. Entonces, o primero aniquilaba la URSS, o primero aniquilaba la URSS, o después, y después iba contra Francia e Inglaterra, o primero iba contra Francia e Inglaterra y después contra la URSS. Pero Hitler dudaba con quién empezar. Y Hitler pensaba con mucha razón. Si yo ataco a la URSS, en lo peor de mi guerra con la URSS, y me puede atacar por la espalda, Inglaterra y Francia. Y eso era lo que querían Inglaterra y Francia. Querían que Alemania y la URSS se enfrenten, se debiliten, y así ellos entraban y matando pajaritos de un solo tiro. ¿Ya?
Entonces Hitler dijo, ah, no, no me conviene pelearme con la URSS, no, no me conviene. Y en la URSS, Stalin, ¿qué pensaba? Si yo peleo con Alemania, esa basura no me van a ayudar, me van a dejar sola contra Alemania nazi. Me van a dejar sola, ¿no? Sí, me van a dejar sola. Entonces, no me conviene pelearme con Alemania. Entonces, eso hizo que estos dos enemigos ideológicos irreconciliables, ¿no? Y es como que López Aliaga se abrace con Castillo, eso sería, pues, no sé, algo fuera de foco, ¿no? Algo casi imposible, ¿no? Pero alucina que Pedro Castillo se abrace con López Aliaga, ¿no? Hermano, ¿no? Por eso esta caricatura, pues, un matrimonio antinatural, un pacto entre Hitler y Mussolini y Stalin, un pacto entre Hitler y Stalin. Por este pacto, por este pacto, por ese pacto, Alemania y la URSS no se hacían la guerra por 10 años. ¿Qué? No guerra por 100 años, por 10 años. Entonces, si Alemania y la URSS no se hacían la guerra por 10 años, obvio, obvio, Alemania ahora qué podía hacer, lanzar todo lo que tenía contra Francia e Inglaterra, todo lo que tenía contra Francia e Inglaterra, ¿ya? Pero el pacto tenía una cláusula secreta. ¿Cuál era la cláusula secreta? Que Alemania y la URSS se repartían Polonia, se repartían Polonia. Se repartían Polonia, se repartían Polonia. Hecho eso, Hitler ahora sí que podía iniciar. ¿Qué podía iniciar? De hecho, la Segunda Guerra Mundial. Y un 1 de septiembre de 1939, 4:45 de la mañana, Alemania invadió Polonia. Y cuando Alemania invade Polonia, eh, el 3 de septiembre, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y el 4 de septiembre, Francia le declara la guerra a Alemania y con eso se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Que así empezó todo? Así empezó todo, chicos. Así empezó todo. Así empieza todo. Así empieza todo. Así empieza todo. ¿Ya? Y los bloques son eso, pues, ¿no? El eje y los aliados. El eje y los aliados. El eje, Alemania, Italia y Japón. Los aliados, Inglaterra y Francia, en realidad. En plena guerra, en el eje entre Bulgaria, Rumania, Hungría, en los aliados entre Estados Unidos, la URSS y muchos países, incluyendo Perú.
No te olvides que Perú en enero, febrero del 45 le declara la guerra a Alemania. Le declara la guerra a Alemania, le declara la guerra a Alemania. Ahora, la primera etapa de la guerra es la ofensiva del eje. La ofensiva del eje, la ofensiva del eje. La primera etapa de la guerra es la ofensiva del eje. ¿Ya? A ver, en esta ofensiva del eje, en esta ofensiva del eje, ¿ya? En esta ofensiva del eje, Alemania aplicó una táctica militar llamada Blitzkrieg, ¿no? Guerra relámpago. ¿Te acuerdas que la Blitzkrieg implicaba el uso masivo de carros de combate, de tanques? Pero para que los tanques tengan éxito, uno, que atacaban en bloque, no dispersos, en bloque. Y dos, que constantemente eran apoyados por la aviación. Constantemente eran apoyados por la aviación. ¿Ya? Profe, Dime. la guerra relámpago trata también de ingresar rápido, ¿verdad? Sin parar. O Claro, sea, la sin, idea sin era, ganancia. la idea era no darle tiempo a tu enemigo de reaccionar. No. De aniquilarlo lo más rápidamente posible. ¿Ya? No darle oportunidad de reaccionar. Que así, sí, o sea, esa era la idea, no darle la oportunidad de reaccionar. ¿Ya? Y para eso implicaba un uso masivo de tanques, aviones, pues, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? No darle tiempo a tu enemigo de reaccionar, aniquilarlo lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible, lo más rápidamente posible. ¿Ya? Y bueno, Alemania lo aplicó con éxito, pues, ¿no? Atacó Polonia, derrota a Polonia. Acuérdate que Polonia cae en 28 días. Profe, Francia e Inglaterra hicieron algo, nada, nada, la dejaron sola prácticamente. Los franceses lo único que hicieron, lanzaron la falsa ofensiva del Sarre, ¿no? Invadieron Alemania, avanzaron unos cuantos kilómetros, tomaron unos cuantos pueblitos alemanes y a la semana son expulsados por los alemanes, por las puras. No, no pasó nada. Pasan 9 meses sin guerra y la cosa cambia cuando Alemania invade Dinamarca y Noruega. ¿Por qué Dinamarca? No, Segunda Guerra Mundial, Turquía no entra a la guerra, se mantiene neutral. La primera sí, ¿ah?
Por lo bajo no estoy seguro, no creo, no, no, Turquía no se quería regar ya. Ahora escúchame, ¿por qué invaden Dinamarca? Porque el objetivo en realidad era conquistar Noruega. Pero si te das cuenta, para invadir Noruega hay que ir por mar, e Inglaterra todavía era la primera potencia naval del mundo. Entonces, ¿cuál era el peligro? Que los alemanes de un solo golpe hundieran la flota alemana y todos iban al diablo. Que los ingleses, perdón, hundieran la flota alemana. Entonces, para garantizar el éxito, Alemania tenía que tener control del espacio aéreo noruego. Y para tener control del espacio aéreo de Noruega, ¿qué necesitaba Alemania? Controlar los aeródromos daneses. Por eso es, claro. 4 días nomás resistió Dinamarca. De ahí viene Noruega. ¿Y por qué Noruega? Para controlar la ruta del hierro sueco. Acuérdate que el mayor productor de hierro en Europa es Suecia. Y como este mar, la mitad del año está congelado, ¿ah? Solo un puerto noruego está libre de hielos todo el año, Narvik. Entonces, el hierro sueco salía al mundo a través de Narvik. A través de Narvik, claro, a través de Narvik. ¿Ya? Y bueno, sí, entonces, controlar Noruega, ¿qué te aseguraba? El hierro sueco. El hierro sueco. Te aseguraba el hierro sueco. ¿Ya? Y bueno, y Noruega lo logró, claro. Y Alemania conquistó Noruega, sí. Pero en los últimos días de la guerra en Noruega, Alemania invade paralelo a Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. ¿Y? ¿Y por qué Bélgica, Holanda y Luxemburgo si eran neutrales? Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Allá. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto, mira. Los franceses habían construido una línea defensiva preparándose para la guerra con Alemania, y esta línea se llamaba Maginot y cubría toda la frontera entre Francia e Alemania, ¿no? Que era todo un complejo de búnkeres, era un mundo bajo tierra. Se supone que era inexpugnable, pero la famosa línea Maginot solo llegaba hasta acá. No cubría la frontera con Bélgica. Y era obvio que los alemanes iban a atacar atravesando Bélgica. De hecho, atravesando Bélgica. ¿Así? Claro. De hecho, lo iban a hacer atravesando Bélgica. Entonces, los franceses, preparándose para esa guerra, colocan lo mejor de su ejército acá, en la frontera con Bélgica. Los británicos también. ¿Y la idea cuál era? Que apenas se enteraran que los alemanes invadían Bélgica, ellos también invadían Bélgica. Frenaban al ejército alemán en territorio belga, lo derrotaban y ellos ahora invadían Alemania y se acababa la guerra. Ese era el plan francés, Gamelin. ¿Ya? Eh, pero el plan eh, cometió un error. Gamelin comete un error. Acá había una zona que los franceses pensaron que era infranqueable para los tanques.
Que por ahí los tanques no podían pasar, por ahí los tanques no podían pasar. Por ahí los tanques no podían pasar. Y pensaron que no, no, por ahí los tanques no van a pasar, que era el bosque de las Ardenas. Y pensaron que por ahí no, imposible, no, no se puede, no se puede. Por ahí pasaron los tanques, porque los alemanes se dan cuenta del error y por ahí atacan. Y para horror de los franceses, los tanques sí pasaron. Y de hecho esos tanques comenzaron a correr al mar. Y cuando una vez que rompen el frente francés, los alemanes ahora sí lanzan una verdadera ofensiva contra Bélgica y Holanda. Y te das cuenta, comienzan a presionar a los franceses, belgas, ingleses, y este ejército de tanques comienza a correr al mar. Y te das cuenta, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los alemanes? Están embolsando, están cercando a lo mejor de Francia e Inglaterra. Lo mejor de Francia, Inglaterra, lo mejor de Francia, Inglaterra. ¿Ya? Lo mejor de Francia, Inglaterra, lo mejor de Francia, Inglaterra. Era embolsar, ¿sí o no? Y lograron atrapar lo mejor del ejército francés, inglés, en la playa de Dunkerque. Ese sería la bolsa de Dunkerque. Ahí donde Churchill se da cuenta que Francia ya fue. Francia ya perdió ya. La batalla de Francia está perdida. Más bien hay que prepararse para la batalla de Inglaterra. Y para eso había que rescatar a la mayor cantidad de soldados británicos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué inicia Churchill? La Operación Dínamo, que es la operación de salvamento más grande en la historia. Churchill hizo un llamado a los británicos, porque los barcos grandes no podían ir a Dunkerque, porque el calado del puerto era muy bajo, o sea, no soportaba, no iban a llegar barcos grandes. Entonces, y los destructores, no había una suficiente cantidad de destructores para ir a rescatar a esos soldados. Entonces Churchill hizo un llamamiento a los civiles que vayan a rescatar soldados. Y muchos con sus yates, barcos de pesca. De hecho, comenzaron a ir a Francia a rescatar soldados, ¿no? 9 días. Y en esos 9 días rescataron 344.000 soldados aliados. A eso, ¿cómo se le llama? Milagro de Dunkerque. Milagro de Dunkerque. Entonces, la operación Dinamo es la operación de salvamento más grande y el milagro Dunkerque, pues, que esos 344.000 soldados aliados fueron rescatados de la playa de Francia. Miles murieron, ¿ah? Ametrallados, ahogados, y 40.000 caen prisioneros, ¿no? Pero esto abre el camino a París. Entonces, cuando los franceses para evitar la destrucción de París, porque la aviación había demostrado su eficacia cuando los alemanes destruyen Varsovia, Rotterdam. Entonces, para que París no sea,
para que no sea, entonces París, para que no sea arrasada por los alemanes, los franceses la proclaman ciudad abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que los franceses entregaban París, el gobierno abandonó París, ¿no? Y los alemanes, como ves esta foto, desfilaron en París, ¿ya? Ahí llegó Hitler en su avión privado, este es Goering, ¿ves? No me he dado cuenta, acá estaba Goering, ¿ves? Llegó en su avión privado, ah, y de hecho llegó con una orden loca de demoler París. Pero después de visitar París, hacer turismo por ahí, el loco dijo, no, París es demasiado bonita para destruirlo. Entonces se salva París, ¿no? Se salva París. Pero eh, cuando cae París, los franceses se dividen en dos grupos. Un grupo decía, hay que luchar hasta la última bala, hasta el último soldado. Y su jefe era un coronel, Charles de Gaulle, ese guapo de acá. Pero había otro grupo derrotista, no, ya para qué van a morir más soldados, ya, ya no, ya. Y su jefe era un mariscal, un héroe de la Primera Guerra Mundial, Philippe Henri Pétain. Él dijo, no, ya hay que rendirnos, ya, por la pura, ya, ya no, ya. Y al final, ¿quién se impuso? El bando derrotista. Y se firma el armisticio de Compiègne y ahí Francia se rinde, ¿no? Venganza simbólica. ¿Qué hizo Hitler? Mandó a traer el vagón de ferrocarril donde los alemanes... No, 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 no. La operación Dínamo es la operación de salvamento. O sea, la idea era rescatar a los soldados ingleses en Francia, que están atrapados en la playa de Dunkerque. Si no hacían eso, los alemanes los iban a capturar, los iban a matar. Entonces, la operación Dínamo es enviar todos los barcos disponibles a rescatar a esos soldados, sacarlos de Francia. El resultado de eso es el milagro de Dunkerque. Milagro de Dunkerque. ¿Ya? ¿Está bien, Brigitte? Ya, chévere. Entonces, venganza simbólica, como te decía, venganza simbólica, los ingleses, o perdón, Hitler manda a traer el vagón de ferrocarril donde Alemania había firmado que su rendición en la Primera Guerra Mundial. En ese mismo vagón de ferrocarril, Inglaterra que firmó, o ahora Francia que firmaba su rendición ante Alemania. Y ahí donde Alemania, o donde, donde Francia dividía en dos, una zona norte, eh, una zona norte ocupada por Alemania. Obviamente, ¿por qué se quedan con el norte? Porque, porque el siguiente país a atacar era Inglaterra, pues. Y el sur, un gobierno libre al mando del general Petán. Al mando del general Petán. Ah, buena pregunta, César. ¿Sabe por qué no ocupan todo? ¿Sabe qué pasó ahí? Lo que pasa es que no ocupan todo porque no había suficientes soldados. Entonces, para economizar soldados, se deja que ya los franceses conserven el sur. Gobierno libre, entre comillas, en realidad dependiente de Alemania nazi, en realidad dependiente de Alemania nazi, ¿no?
Ujú. ¿Te das cuenta? O sea, la idea era economizar soldados. Ahora, el siguiente rival a vencer era Inglaterra. Pero Hitler tenía el mismo problema que Napoleón, 130 años atrás. ¿Cuál era? Que no podía cruzar el Canal de la Mancha. Si el ejército alemán hubiera cruzado, otra sería la historia. Otra sería la historia, otra sería la historia. ¿Ya? Pero no podían cruzar. No podían cruzar. Entonces se hizo la operación, se planeó la operación para invadir Alemania y la operación se llamó León Marino. Pero para ejecutar el plan, Alemania, ¿qué tenía que dominar? El espacio aéreo. El espacio aéreo de Inglaterra. Entonces, para eso, la Fuerza Aérea Alemana debía de aniquilar a la Fuerza Aérea Inglesa. Entonces, bueno, sí, sí, puede ser, puede ser. Pero ahí se inicia la batalla aérea más grande de la historia, donde la RAF, la Fuerza Aérea de Inglaterra, va a defender los cielos de Inglaterra contra la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea de Alemania. En número ganaba Alemania, tenía 2.700 aviones disponibles, Inglaterra solo 950. Solo 950, solo 950. Solo 950. ¿Ya? Entonces, entonces, pero ahí ocurre algo. Inglaterra gana. ¿Por qué? Uno, el líder que tenía, Winston Churchill, que de hecho animó a los ingleses a luchar con una famosa frase célebre. Solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. ¿Ya? Con eso que le está diciendo, tenemos que luchar hasta el final. Vamos a cansarnos, vamos a agotarnos, pero no podemos rendirnos. El mundo depende de, de, de Inglaterra, ¿no? El mundo depende de Inglaterra, ¿ya? El mundo depende de Inglaterra, ¿sí? Y dos, ¿qué permitió a los ingleses ganar? El radar. ¿De acuerdo que el radar, qué le permitía a los ingleses? ¿Qué le permitía a los ingleses? Detectar los aviones alemanes que se acercaban a Inglaterra. Y eso les permitía contraatacar efectivamente, ¿no? Ajá, efectivamente, ¿sí? Y, y además hay que sumarle otra cosa, ¿cómo se llama? Allá. El problema de los pilotos alemanes eran muy buenos, ¿sabes? Pero sus aviones también eran buenos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que despegaban de Francia. Y todavía no había tanques adicionales, todavía no había esa novedad que aparece en la Segunda Guerra Mundial, que los aviones podían llevar un tanque adicional de combustible. No había eso todavía. Entonces, ¿qué pasaba con el piloto alemán? Mientras volaba a Inglaterra, ya quemaba parte de su combustible. Y tenía un tiempo muy limitado para combatir en Inglaterra. Muy limitado para combatir en Inglaterra. Ya un tiempo demasiado limitado.
¿Ya? Entonces, ese era el problema. En cambio, el inglés, no, pues porque despegaba de su propio territorio y tenía más tiempo de vuelo, encima ocurría algo, eh, podía, podía aterrizar, reabastecido de munición, combustible, seguía volando. Entonces, ahí donde Alemania pierde, ¿no? Y después de casi más de 3 meses de combate, la Luftwaffe prácticamente estaba aniquilada y la batalla terminó con el triunfo de Inglaterra. Ahí donde Churchill lanzó un discurso y que le dijo a los pilotos de la RAF: nunca en los conflictos de la humanidad tantos le dieron tanto a tan pocos. Nunca tanto, ¿a qué se refiere? Al mundo británico, ¿no? Al pueblo británico. Le dieron tanto la victoria sobre Alemania nazi, tan pocos a los pilotos de la RAF que habían frenado la ofensiva alemana, ¿no? Y con eso termina la primera parte y se inicia la segunda parte donde la guerra se hace mundial. Repita, porfa, minuto. ¿Cuál están peleando? Norte de África, en el norte de África, la guerra también llega. ¿Por qué? Lo que pasa, acuérdate que Italia tenía una colonia y esa colonia era Libia, ¿ya? Y al costadito de Libia, ¿qué estaba? ¿Qué estaba? Al costadito de Libia estaba Egipto. Entonces Mussolini, queriendo imitar a Hitler como conquistador, ¿no? Alemania que estaba conquistando Europa, ¿qué le ordena al ejército italiano que estaba en Libia? Invadir Egipto. Y al ejército italiano de Albania, ¿invadir qué? Invadir ¿cómo se llama? Invadir Grecia. En ambos casos le fue recontra mal. Los griegos derrotaron a los italianos, invadieron Albania, y en el norte de África los ingleses, 30.000 ingleses derrotaron a 300.000 italianos, ¿ya? Entonces, el debacle de Italia era total. ¿Ahora por qué, profe? ¿Tan malo era su ejército? No era malo, sino que estaba mal armado, mal preparado. El equipo italiano era, la mayoría era pues, Monse, Monse, ¿no? Entonces,
Entonces, ante la debacle italiana, caballero, pues, ¿qué tuvo que hacer Hitler? Enviar ayuda. Para que Inglaterra no controle todo el norte de África, Hitler tenía que enviar ayuda. Y envió un ejército que se le va a llamar el Afrika Korps, al mando de uno de los militares más brillantes de Alemania en la guerra. Y ese va a ser Erwin Rommel. Erwin Rommel, ¿ya? ¿Cómo lo llamaban a Erwin Rommel? El zorro del desierto. ¿Por qué? Por su habilidad como estratega. 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 Ah, por su habilidad como estratega, sí. Era muy bueno, Rommel. Eso sí, era muy, pero muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Y Rommel le logró recuperar lo que los italianos habían perdido. Y ahí Hitler se emociona y le dice, Rommel, conquista Egipto. Él le pedía mucho. Ya le pedía mucho. ¿Por qué? Porque el ejército italiano, o perdón, el ejército alemán en África era muy limitado. Lo que pasa es que sus refuerzos tenían que llegar por mar. Y de hecho no llegaban, pues. No llegaban, no llegaban. ¿Por qué? Porque Inglaterra controlaba el mar. Inglaterra controlaba el mar. Entonces, entonces, el problema de Rommel era eso, que no le llegaban refuerzos. No le llegaban refuerzos. ¿Ya? No le llegaban refuerzos, no le llegaban refuerzos. ¿Sí? No le llegaban refuerzos. Entonces, tarde o temprano iba a perder, pero vendió cara a su derrota, de hecho, ¿no? Ahora, en Europa del Este, Hitler comete quizás lo que va a ser su peor error, ¿ah? ¿Así, profe? Sí, lo que va a ser su peor error. ¿Por qué? Eh, lo que pasa es, ese va a ser su peor error porque invadió la URSS, porque habría el peligro de una guerra en dos frentes, uno, y dos, y dos, una guerra en dos frentes. Y además, acuérdate, esta guerra la gana el que tiene mayor capacidad industrial, el que tiene mayor capacidad industrial, ¿ya? Y la capacidad industrial alemana era limitada, no era muy grande. Alemania fabricaba buenas armas, pero no una cantidad muy grande. Además que los alemanes siempre han tenido una idea, ¿no? Producir producto de excelente calidad, pero el número era muy limitado, ¿no? No producían grandes cantidades. La industria soviética, inglesa juntas, era muy superior a la alemana. O sea, no en calidad, sino en cantidad. En esta guerra gana la cantidad más que la calidad. Así, claro. Entonces, Hitler se arriesgaba mucho. Si en 6 meses no aniquilaba la URSS, perdían la Segunda Guerra Mundial, que tenía bien claro. Pero ¿por qué invaden la URSS? Uno por el petróleo. Uno por el petróleo. ¿Ya? Uno por el petróleo. ¿Sí? Las grandes reservas que tiene la URSS, ahora Rusia, en petróleo,
hacen que ese país era indispensable conquistar para mantener el ritmo de la guerra. Y dos, los campos fértiles de Ucrania. Entonces, ahí te das cuenta, recursos. Alemania invade luego por recursos. Además, Hitler pensó, Inglaterra no me puede atacar ahorita, Estados Unidos no ha entrado a la guerra. Este es el momento. Pero pasaron los 6 meses, ¿cayó la URSS? No. Entonces, ahí Hitler se da cuenta que ya perdió la Segunda Guerra Mundial. 1 o 2 meses, pero ya perdió. Ya perdió. ¿Ya? Entonces Hitler, ¿qué pensó? Si Alemania cae, ¿quién cae con Alemania? Los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué inicia Hitler? ¿Qué manda iniciar? La solución final. ¿Qué es la solución final? El genocidio nazi contra los judíos. El genocidio nazi contra los judíos. ¿Ya? Ahí empiezan los campos de concentración, todo ese rollo que ha visto en películas, ¿no? Tantas Sí, películas que claro. hay. El Dime. holocausto, ¿verdad, profe? Claro. Ahí la mejor es la lista de Schindler, no, no sé cómo se pronuncia. La mejor película que se ha Correcto, hecho de eso, profe. ¿no? El niño pijama raya, lo menos, ¿ah? Pero es más ficción. En cambio, la otra es realista, basada en hechos reales. Claro, también hay un poco de ficción, ¿no? Porque nunca una película va a ser al 100% histórica. Eso solo lo hacen los alemanes. Si ves una en Hollywood no es así. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la película, si quieres verla, ¿no? Y no está en Netflix, lamentablemente. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la película la película que más recomienda durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay varias, pero depende. Si quieres ver del día D, Rescatando al Soldado Ryan. Si quieres ver sobre la guerra en el Pacífico, justo lo que voy a hablar ahorita, hay una película, ¿cómo se llama? Carta de Iwo Jima. Cartas de Iwo Jima, muy buena, muy buena. Si quiere ver del norte de África, es una película italiana, buenaza. Que habla del sufrimiento de los soldados italianos. ¿Cómo se llama esta película? De repente César lo ha visto. ¿Cómo se llama? Dios mío. Eh, Bueno, es nueva, ¿no? No es muy antigua. Ay, no me acuerdo, ¿ah? La he visto, muy buena. Profe, no me sale, profe. Carta de Yujima. Cartas, cartas. ¿No sale? Sí, sí sale, debe salir, esa es famosa. Ah, es Cartas de Iwo Hiroshima, Jima. ¿verdad? Hiroshima. Ajá, claro. Es de Japón. Sí, hay una italiana, ¿cómo se llama? El Alamein, creo. A ver, creo que se llama el Alamein. El Alamein, creo, no estoy seguro. El Alamein, a ver. Sí, si la consigue, bacán. El Alamein. Es una película italiana, muy buena, ¿para qué? Sí te la recomiendo que la veas. Es el drama de los soldados, cómo sufren la guerra, ¿no? El Alamein, claro, ahí está, el hombre lo encontró. Pero es muy buena. Ve, César, búscala si la encuentras. Bacán, ¿no? Bacán. Muy buena película. Ahora, la guerra se hace mundial cuando Japón ataca Pearl Harbor.
Y con eso, ¿quién entra a la guerra? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ya? Con eso entra a la guerra Estados Unidos. Ah, pero esa es la antigua, César, ¿ah? Esa es la antiguaza. Hay otra, la main, que es la más moderna. A ver, espérate. Esa es más moderna, esa es antiguaza, se lo vio tu abuelito en el cine. ¿Eh? Ahora, pero mientras lo busco, ¿por qué Japón ataca a Estados Unidos? ¿Qué tiene? ¿Por miedo, profe? Lo que pasa es que Japón había invadido China, había invadido China, ¿ya? Había invadido China y Japón y Estados Unidos se había aliado con China, se había aliado con China, ¿ya? Se había aliado con China, entonces, ¿qué hacen los norteamericanos para presionar a Japón a salir de China? Le embargan su petróleo, le embargan su petróleo, ¿ya? Le embargan su petróleo, le embargan su petróleo, ¿sí? Entonces, los japoneses tenían reservas de petróleo para un año y medio, no tenían para más, no tenían para más, ¿ya? La de 2012, esa es la que te digo. Bueno, entonces Japón tenía dos opciones, o se retiraba de China y Estados Unidos le devolvía su petróleo, o le declaraba la guerra a Estados Unidos, pues, y buscaba su propia fuente de petróleo. ¿Qué hicieron los norteamericanos? O los japoneses decidieron lo segundo, pues, declararle la guerra. Declararle la guerra a Inglaterra. A Estados Unidos, perdón. A Estados Unidos. ¿Ya? Eh, pero los japoneses sabían muy bien que si en 6 meses no derrotaban a Estados Unidos, Japón perdía la guerra. ¿Por qué? Porque la capacidad industrial de Japón era 10 veces más pequeña que la norteamericana. Entonces, los japoneses se dan cuenta eh, que su primer golpe tiene que ser demoledor. Su primer golpe tiene que ser de demoledor, ¿ya? De un golpe aniquilar la flota americana del Pacífico, de un solo golpe. Y por eso planifican al milímetro el ataque a Pearl Harbor. Un ataque sorpresa, sin declaración de guerra, eh, artero, si quiere decirlo, traicionero, pero tuvo el éxito que Japón quería, ¿no? Tuvo el éxito que Japón quería. Los norteamericanos aniquilaron gran parte de la flota americana del Pacífico. Y eso que le permitió a Japón expandirse en el Pacífico, conquistar Birmania, Malasia, Sumatra, Singapur, Nueva Guinea, se va expandiendo Japón hasta que Estados Unidos se recupera y le vuelve el cachetadón. Muy lejos, pues, hijo. Si quería sacar su industria, la flota japonesa tenía que llegar hasta Estados Unidos, y eso era demasiado lejos, muy lejos. No tenía esa capacidad Japón. El único lugar que los japoneses atacaron fue dos formas. Un submarino una vez agarró su cañoncito y disparó unas 17 veces. La mayoría de bombas cayeron en un bosque. Otra fue un hidroavión, no, un avión
lanzado desde un submarino que lanzó unas cuantas bombitas incendiarias durante 2 días sobre San Francisco, si mal no recuerdo, sobre un bosque cerca de San Francisco, ¿no? No pasó nada, no. Lo que sí invadieron fueron unas islitas de Estados Unidos, unas islitas, cerca de Alaska, como es ahí. Atu y... Es los únicos territorios norteamericanos que los japoneses ocuparon. No tenían la capacidad, pues, no tenían la capacidad Japón. Y viene la contraofensiva aliada, pues justamente hay 3 derrotas decisivas del eje. En el Pacífico, Midway, los norteamericanos infligen una derrota catastrófica a Japón en Midway. ¿Por qué? Lo que pasa es que los japoneses o los norteamericanos ahí hundieron la flota de ataque de Japón. Los 4 grandes portaaviones japoneses que habían atacado Pearl Harbor, los 4 lo hundieron los alemanes en Midway. Y eso frena la expansión del Japón en el Pacífico. Más bien a partir de ahora Estados Unidos va a contraatacar, va a hacer retroceder a los japoneses. Norte de África, que trata esa película del Alamein que estrenó en 2002, te habla de esta batalla, la batalla del Alamein. Los ingleses, comandados por este mariscal Montgomery, derrotaron a los italianos y alemanes de Rommel en la batalla del Alamein. Y en Europa del Este, Alemania sufrió el primer gran desastre, la batalla de Stalingrado. Decisiva, si Alemania hubiera ganado esa batalla, hubiera conquistado el Cáucaso y otra sería la historia. Pero no, pues, no, perdieron la batalla de Stalingrado. Y ahí Alemania perdió una cantidad de material de guerra que nunca iba a poder reemplazar. Y lo mejor de su ejército, ¿no? Entonces, esas 3 derrotas, Alamein, Midway y Stalingrado, hacen ver que la guerra, que el eje ya perdió la guerra ya, tarde o temprano, 1, 2, 3, 4, 5 años, pero Alemania perdía la Segunda Guerra Mundial. Pero para que eso no demore mucho, si hubieran ganado los alemanes, quizás toda la URSS caía en manos de Alemania nazi. Y ahí Alemania hubiera conseguido recursos para seguir la guerra contra Inglaterra, Estados Unidos, pero no pasó, pues. No pasó. Entonces en Teherán se reúnen los 3 grandes de la Segunda Guerra Mundial. Stalin por la URSS, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra. Y en Teherán que acordaron abrir un segundo frente en Europa. ¿No? Porque solo había un frente, el frente el este donde los soviéticos luchaban con los alemanes, ¿no? ¿Qué le exigía Stalin a Churchill y a Roosevelt? Que abrieran un segundo frente. ¿Y dónde acordaron abrir ese segundo frente? En Normandía. Es el famoso desembarco de Normandía. ¿Ya? Desembarco de Normandía. Día D, el día más largo de la historia. ¿Ya? El día Profe, más largo de la historia. Dime. el día de, profe, es considerado la invasión a un país, la invasión de un país más grande del mundo, ¿verdad? No, es la operación de desembarco más grande del mundo. Por el número de barcos, Ah, 5.000 barcos se vieron implicados ahí. Imagínate el número. 5.000 barcos, más de yo un pensaba que millón era de la... soldados. No sé cuántos aviones, eso sí, Este, profe, ya no sé, no es, pero. Dime. no es, profe, la invasión a un país más grande del mundo, ¿verdad? No, 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 no. Es el desembarco Ok. más grande del mundo que se hizo en las playas de Francia, Normandía. La operación era secreta, día D, pero el día D se aplicó el 6 de junio de 44.
el plan de invasión, plan Overlord. ¿El objetivo cuál era? ¿El objetivo cuál era? Overlord era. Liberar ¿Qué, Francia. profe? Dime, dime. Ya. ¿Qué, profe? ¿El objetivo Overlord? No, el plan se llamaba Overlord, el plan de invasión. El plan de Ah, invasión es Overlord, ¿ya? entonces, la operación, profe, se llamaba Overlord y era para conquistar, bueno, liberar Francia, ¿verdad? Ajá, liberar Ah, Francia. Y de ahí invadir Alemania. Y es por eso que una vez que invaden Alemania, empieza una carrera, pues. ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? ¿Los soviéticos o los anglo-norteamericanos? A Berlín, ¿no? ¿Quiénes llegaron primero a Berlín? Los soviéticos. Los rusos. Sí, los rusos. 2 días antes que Berlín caiga, Hitler se casó con su amante Eva Braun. Y un día antes que Berlín caiga, Hitler se suicida con su esposa, pero antes de suicidarse mata a su perrita Blondie. No quería que... no quería que maltraten a su perra, ni quería que los rusos lo utilicen como un trofeo a Hitler, ¿no? Por eso se suicida, ¿no? Pero te imaginas qué hubieran hecho los rusos si hubieran capturado el vivo a Hitler. Uy, 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 qué humillación nos habrían hecho pasar. ¿Te imaginas? No, no, Lo no, hubieran no. torturado, Entonces, lo hubieran matado, profe. sí, pero una humillación total, ¿no? Entonces, un ególatra como Hitler no puede soportar eso. Y se suicidó. Y Berlín y Alemania se rinde al día siguiente, ¿no? Pero faltaba Japón. Y para que se rinda Japón, porque la resistencia japonesa era extrema, fanática, ¿qué hace Hitler? ¿O qué hace Harry Truman, perdón, presidente de Estados Unidos? Ordena lanzar las bombas atómicas sobre Japón. Lo que pasa es que si ves esa película, Carta de Iwo Jima, vas a ver que la resistencia japonesa era extrema. Conquistar metros de tierra costaba ríos de sangre, ¿ya? Era muy poco, Entonces, profe. Profe, era mucho japonés. no, pues la superioridad militar y en número de los norteamericanos era abismal. Pues, por ejemplo, en Iwo Jima habían 20.000 soldados japoneses, sin aviones, artillería sí tenían, tanques unos cuantos. Se enfrentaron casi 80.000 soldados norteamericanos que se embarcaron apoyados por aviación, tanques. Los mismos barcos bombardearon la isla. Entonces, los norteamericanos pensaban que en 3 días caía Iwo Jima, pero demoraron 56 días. ¿Qué? La resistencia japonesa era extrema, fanática. Y los de 20.000 soldados, solo los norteamericanos tomaron prisioneros 200. El resto murió luchando. Entonces, invadir Japón, calculaban, para invadir Japón iban a morir por lo menos 500.000 soldados norteamericanos. ¿Y tanto? Sí. Entonces, para que no mueran más soldados, lanzaron las bombas atómicas. Pero Hiroshima y Nagasaki. Para que Japón se rinda. No importa que mueran medio millón de japoneses, no es menos. Conta que no muera ni un norteamericano más. Y tras eso, Japón firma su rendición y con eso termina la Segunda Guerra Mundial. Ahora, consecuencias, obviamente, ¿qué país es dividido? Alemania. ¿Qué ideología se le declara ilegal? El fascismo. Se declara ilegal el fascismo. ¿Qué hacen con los líderes del partido nazi que son capturados? Se les juzga. Juicios de Nuremberg. ¿Ya? Juicios de Nuremberg.
¿Ya? ¿Por qué delito? Crímenes contra la humanidad. Se crea la ONU en la Conferencia de San Francisco para velar por la paz en el mundo. De hecho, ¿a quién reemplaza la ONU? A la Liga Sociedad de Naciones, ¿no? Había fracasado, ¿no? Y nacen las superpotencias. Ya este dibujo te dice todo. ¿Quiénes son esas superpotencias? Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y la URSS. Profe, una Bien, pregunta. chicos, dime, mijo. ¿A quién reemplazó la ONU? A la Liga Sociedad de Naciones. Que se Ah, ellos había... son los que quieren evitar la guerra, estamos dándole territorio a Hitler. Ellos son, ¿verdad? No, 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 no. La Liga de Naciones era un organismo supranacional integrado por casi todos los países del mundo que nace con el Tratado de Versalles y la idea era que debía preservar la paz, pero fracasó. Fracasó, no pudo preservar la paz. Y es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial se lo reemplaza por la ONU, que ha tenido relativo éxito, ¿no? Si lo comparamos con la Liga de Sociedad de Naciones. Bien, ¿otra pregunta? A la Ricardo. Profe, antes la Liga Internacional de Naciones se desintegró. Ahora se le conoce como ONU, ya, ¿verdad? Claro, algo así. Si quieres tomarlo así, algo así. Listo, entonces nos vemos la otra semana. Cuídense. Otro sábado sí, clase, ¿ah? Chévere, Renzo. Un abrazo, cuídense. Ojalá, hijo, ojalá. Hasta Sí, luego, sí creo que profesor. gana. Chao, Adriana. Cuídate, hijita, cuídate. Chao, Fa. Hay que parar la grabación, ¿verdad? No, sigue grabando